Bienvenidos a Sin Fórmula Médica, el podcast de los expertos, donde ustedes van a poder escuchar a especialistas en diferentes áreas, sin este lenguaje complicado. Es que los médicos hablamos muy enredados, ¿cierto? Un lenguaje que nos aterra, no podemos entender las cosas. Nos da miedo, a veces nos aleja, nos distancia. Y sin fórmulas complicadas. Soy la doctora Juliana Suárez Correa, gastroenteróloga. Y yo soy Jaime Sosa, médico especialista en alergología. Me pueden encontrar como @elalergólogo. Y a mí como @DRA Suárez Gastro. Bueno, pero... Empecemos, hoy tenemos un tema muy especial que nos apasiona demasiado, Juli. Entonces yo le voy a contar a Jaime, vamos a tener una charla muy amena, muy amigable y ustedes van a participar. Vayan pensando qué nos van a preguntar. Resulta que hace como un año yo vi a un señor que me decía, todo me cae mal, yo creo que yo soy alérgico al trigo o al gluten, a la leche, al ajo, a la cebolla, yo soy alérgico a muchas cosas. Yo ya no sé qué comer. Y yo le preguntaba cuáles eran sus síntomas y sus síntomas eran esos. Se llenaba de gases, se le ponía la barriga a punto de estallar, a veces le daba cólico. Y yo te lo mandé, tú me lo devolviste y me dijiste, ahora nos vas a explicar, ¿no? Usted no tiene alergias, Entonces no eran alergias y resulta que cuando hicimos un trabajo de mejorar el movimiento del sistema digestivo, porque el sistema digestivo se mueve todos los días, todas las mañanas, cuando hacemos popó, y empezó a hacer popó todos los días muy bien. E hicimos un trabajo de recuperación de flora intestinal o microbiota intestinal. Adivinen qué pasó. Los síntomas resolvieron, estaba perfecto. Volvió a comer de todo. Viene la gran pregunta, la pregunta del millón es, ¿sabemos la diferencia entre una alergia o una intolerancia? Por mi parte, una alergia es una reacción del sistema inmunológico que responde a un estímulo, en este caso un alimento, y es una reacción desproporcionada que no se debería causar y que la población general no tiene por qué tenerla. Entonces, para empezar y para dejar un punto clave, es que es una reacción inmunológica que se repite el 100% de las veces y que por obligación tiene que generar signos y síntomas el 100% de las veces. Y aquí está la clave para diferenciar entre una alergia y una intolerancia alimentaria, que Juli nos va a explicar qué es una intolerancia alimentaria. Entonces, una intolerancia alimentaria o una sensibilidad es una reacción que se puede dar a un alimento más o menos alrededor de los 30 minutos a las 3 horas. Esto es variable entre las diferentes personas. Hay personas que dicen, yo me comí ayer algo y todavía al día siguiente estoy con síntomas. Juli, perdón, completemos una reacción no inmunológica para que podamos hacer la gran diferencia. Es una reacción que no tiene que ver con el sistema de defensa. Correcto. No se liberan anticuerpos, no es reproducible, es decir, cada vez puede ser diferente. ¿A ustedes no les pasa que a veces comen frijoles y les caen bien y otras veces sienten que se van a estallar? Lo mismo con el helado, lo mismo con la leche, lo mismo a veces con el huevo cuando no está bien cocido o sobrecocido. Entonces ahí está la clave. Entonces, alergia es una reacción inmunológica que se produce el 100% de las veces, mientras que la intolerancia, reacción no inmunológica, que no se reproduce el 100% de las veces. Y depende del funcionamiento del sistema digestivo. El sistema digestivo tiene muchos aspectos que hacen que a uno le pueda caer mal un alimento. Si usted no hizo popó hace 3 días, ¿cómo pretende usted comerse una ensalada de brócoli, por ejemplo? Que ahorita o los frijoles. O los mismos frijoles. Si llevas 3 días de no hacer popó, ¿dónde está ese popó? Pues generando gas, un gas que se llama metano, y ese gas pone la digestión lenta y eso es lo que hace que esa digestión sea pesada y tú no te puedas comer esos frijoles, ese brócoli o ese capuchino con pan, te haga sentir súper lleno y tú piensas que de pronto es una alergia. Vamos a ver ahora más sobre alergias. Entonces depende de cómo se está moviendo el sistema digestivo, cómo está funcionando la microbiota intestinal, pero depende también de la calidad de los alimentos. No es lo mismo comerse frijoles
en la casa de uno, que uno los remojó, ¿cierto? Si quiere les echó un poquito, hay gente que les echa vinagre, hay gente que les echa bicarbonato, a comerse unos frijoles recalentados, ¿cierto? En un restaurante que les echaron guiso. En la casa de la suegra. Que de pronto te intenta, no lo quiero decir, ya empezaste, Jaime. Esperen, y voy a decir otra cosa que Julio ahorita mencionó que es súper importante, que recuerden que hay un eje que es intestino-cerebro. Estoy seguro que muchos de ustedes, yo incluso cuando estoy bajo estrés o no he dormido bien, no me cabe bien un alimento, me como unos frijoles y Exacto. me caen como una patada. A mí, yo le digo a los pacientes, es que me cayeron mal los frijoles, pero ¿cuándo te los comiste? El viernes. ¿Y qué más pasó ese día? No, tuve una reunión con mi jefe, me pidió el proyecto tal, los resultados, las metas de las ventas, estabas estresadísimo, tienes la barriga a punto de estallar, pero esos mismos frijoles a los 15 días te los comes y te caen normal. Entonces, las intolerancias alimentarias no siempre son iguales. A veces hay alimentos que la calidad cambia. Les voy a dar un ejemplo. Mi esposo es gastroenterólogo también y ¿qué van a creer? Tiene colon irritable. Viene premiado. Entonces, dos gastroenterólogos, pues adivinen de qué hablamos en la casa. De popó, ¿De popó? pues ¿qué más vamos a hablar? Y entonces mi esposo, si le preparan un arroz mixto con verduras, digamos, del supermercado y las pican, no tiene ningún problema. Pero si tú le das ese mismo arroz mixto con una lata de verduras, las verduras enlatadas, le da una diarrea terrible. Entonces puede ser un conservante, ¿sí? Puede ser un colorante artificial, algo que puede cambiar la forma como el sistema digestivo responde. A las alergias, en cambio, es sí o sí, independiente de la cantidad, siempre va a ocurrir. No es como estar medio embarazado, o sea, uno no está medio embarazado, ¿cierto? O está que no? o no está. O está o no está. En la alergia es todo o nada, ley de todo o nada. Así sea una mínima cantidad de alimento, el paciente alérgico va a reaccionar a esa mínima cantidad. Claro que la dosis depende también el tipo de reacción, pero al menos con un poquito el paciente sí o sí tiene reacción. Entonces, definitivamente el paciente con alergia alimentaria tiene que excluir completamente de su dieta el alimento que le causa los síntomas. Aquí no vale, me voy a tomar un antialérgico antes de comerme el alimento y me voy a exponer, porque las reacciones, a diferencia de las intolerancias en alergia, las reacciones sí pueden ser graves y pueden comprometer y amenazar la vida del paciente. Entonces es súper importante siempre que tengamos una sospecha de alergia alimentaria, consultar con alergología para poder tener pruebas de alergia, que ese es otro punto que también debemos tocar. En la alergia hay pruebas validadas y pruebas que me pueden confirmar una sospecha de alergia para poder hacer una restricción, que sea una restricción guiada y que el paciente tenga unos signos de alarma y tenga educación en reconocimiento de reacciones. ¿Cuáles son las alergias más frecuentes, Jaime? Entonces depende de la edad. Normalmente antes del año de edad, la alergia más frecuente es la alergia a las proteínas de la leche de la vaca. Luego del año de edad, en pediatría, la alergia más frecuente es al huevo. Y en adultos depende de la zona estudiada, pero normalmente son pescados, crustáceos también, que es camarón, langostino, langosta, cangrejo, y maní y frutos secos. El maní no es un fruto seco, por si no lo sabían, el maní es una leguminosa y los frutos secos también generan demasiada alergia. Inflarse o llenarse de pedos no considero que sea un síntoma de alergia alimentaria. Correcto, más bien puede ser un síntoma también de intolerancia, de hábitos alimentarios que se pueden mejorar, por ejemplo, masticando mejor la comida, comiendo más despacio. Estreñimiento, intolerancia a los FODMAPs, que son carbohidratos muy pequeñitos, que no hacen digestión ni en el estómago ni en el intestino delgado y llegan al colon y deben hacer digestión con las bacterias que viven allí. Y hay personas que son más sensibles. ¿Quiénes? Personas con colon irritable, personas con estreñimiento, ¿sí? Que están teniendo problemas de digestión, que tienen disbiosis, que es la pérdida del equilibrio de la microbiota intestinal, pero son cosas que se pueden mejorar, ¿sí? Y superar. Entonces una intolerancia, por ejemplo, a la lactosa, que a la gente le parece increíble, se puede superar. ¿Cuál es la diferencia con la alergia
a la leche, a la proteína de la leche de vaca. Perfecto, entonces esta es una muy buena pregunta que nos hacen los pacientes. Recuerden que la intolerancia a la lactosa yo diría que es la intolerancia más frecuente a nivel mundial. Nuestro intestino está programado genéticamente para, a medida que vamos creciendo, la enzima que digiere esa lactosa se va mermando o va bajando su nivel en el intestino. Y la lactosa, recuerden que es un azúcar, es el azúcar principal de la leche. Las alergias clásicamente no se producen a carbohidratos, las alergias se producen a proteínas. Y la leche tiene diferentes proteínas, entre las más grandes están las caseínas y las proteínas del suero. Entonces esta es la gran diferencia. Intolerancia se produce por el azúcar, por la lactosa, mientras que la alergia se produce por las proteínas. Se puede superar si se fortalece la microbiota intestinal, y la digestión va a depender de la microbiota intestinal, que es algo increíble. Pero no crean que eso es un proceso de la noche a la mañana o de todo o nada. Cuando se logra muchas veces es muy lento y se puede llegar a empezar a tolerar un chorrito en el café. Claro, y eso significa todo para la persona que no toleraba absolutamente nada. Así es, y aquí sí es muy importante la dosis. En la intolerancia la dosis sí importa porque puede hacer gran diferencia. No es lo mismo tomarse un café con un chorrito de leche a tomarse 2 vasos de leche, entero, por ejemplo, un vaso exacto. entero. Hablemos de los síntomas de las alergias respiratorias. Por ejemplo, porque si estamos diciendo que una alergia es tan diferente a una intolerancia, yo además siempre que a mí una persona me dice es que yo soy alérgico al gluten, por ejemplo, que Sí. ya vamos a meternos en camisa de 11 varas, pero nos gusta meternos en problemas. Yo siempre le digo, sí, usted es alérgico al trigo. ¿Y cuándo fue la última vez que usted pues estuvo por urgencias? Porque si usted de verdad es alérgico al trigo, usted tuvo que haber ido a urgencias en esa alergia. Claro, y aquí entonces viene la gran pregunta, ¿cuáles son los síntomas principales de la alergia alimentaria? Entonces, clásicamente la alergia alimentaria, a diferencia de lo que muchos creemos, no genera clásicamente síntomas gastrointestinales, sino la manifestación principal y la que casi que siempre está, son síntomas en piel. El paciente come el alimento al que es alérgico e inmediatamente, se llaman síntomas inmediatos, ocurren 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos después de la ingesta, el paciente casi que clásicamente hace síntomas en piel. Estos síntomas son ronchas, como si fueran picaduras de zancudos, hinchazón de labios e hinchazón de párpados. Esos son los síntomas principales luego de exponerse a un alimento. Claro que también puede haber síntomas gastrointestinales, pero normalmente los síntomas son cutáneos. Y recuerden, la condición para que se cumpla el significado de alergia es que el paciente tiene que tener síntomas el 100% de las veces que se exponga a ese alimento. ¿Qué tan frecuente es la alergia al trigo? En realidad hay 8 alimentos que producen casi que el 90-95% de las alergias. Entre ellos están la leche, huevo, soya, trigo, maní, frutos secos, pescados, crustáceos y ajonjolí. Entonces el trigo está dentro de estos alimentos, sin embargo, esta alergia no es tan frecuente. Puede ocurrir más o menos entre un 1 a un 2% de la población y casi siempre está generada por alergia ocupacional, sobre todo en panaderos. Cuando están amasando harina de trigo, tienen inhalación del trigo y genera síntomas de rinitis ocupacional, conjuntivitis ocupacional y asma. Dificultad respiratoria. Correcto. En mi caso, sí es muy frecuente que las personas digan yo soy alérgico, ¿sí?, al gluten o al trigo, y lo que tienen es muchas veces una intolerancia a un componente del trigo, no al gluten, que no es el gluten. El gluten lastimosamente se ha satanizado demasiado y muchas veces la gente a lo que es intolerante es a los fructanos del trigo, unos pequeños carbohidratos que son similares como al ajo y la cebolla, pero la gente no le está cayendo solamente mal el pan, le está cayendo mal el ajo, la cebolla, la leche, la sopa de la suegra, y muchas veces es porque el sistema digestivo no está funcionando bien o porque hay que cambiar la calidad de la fuente de trigo. Claro. Si tú compras un pan de pronto de masa madre que tiene menos gluten, o de harina de trigo orgánica o de centeno, ¿sí?, entonces ahí la cosa cambia, o empiezas a hacer bien popó. Eso iba a decir, chao, Juli, que uno de los síntomas principales en estos pacientes es el estreñimiento.
Y muchas veces malinterpretamos el estreñimiento como lo dijiste ahorita, ir al baño cada 3 o 4 días. No es solamente eso. Hay personas que hacen popó todos los días y pueden tener Y estreñimiento. están evacuando muy poquito. Vamos a los mitos y estoy segura que van a haber muchas preguntas sobre estos temas, váyanse preparando. Si yo tengo rinitis o asma, yo tengo que dejar los lácteos. Estoy seguro que más de uno con alergia ¿Qué opinan respiratoria le han ustedes? dicho no puede consumir lácteos. ¿A quién le han quitado el queso por la rinitis? Bueno, esto es un mito y esto es falso, ¿listo? La alergia respiratoria, la rinitis alérgica, conjuntivitis y asma alérgica se producen por alérgenos ambientales. Los principales son los ácaros del polvo. Los ácaros del polvo son unas arañitas microscópicas, no las vamos a ver, están en nuestro colchón, en la sábana, en la ropa, en las cortinas, en todo lo que acumule polvo. Cuando los inhalamos, nuestro sistema inmune genera una reacción exagerada y genera los síntomas de rinitis. La leche no aumenta la producción de moco, no aumenta los síntomas de rinitis y los pacientes con alergia respiratoria no la tienen que quitar de su consumo. Hay mascotas hipoalergénicas, hay gatos y perros que no producen alergia. La alergia a mascotas se produce por la caspa, por la saliva y por la orina de la mascota. Entonces es un mito que existan las mascotas hipoalergénicas, dado que todas producen caspa, saliva y orina. Y la solución no es salir de su perrito. Y la tranquilos. solución no es salir de la mascota, no es regalar la mascota. Y es falso que los alérgicos respiratorios no puedan tener mascotas. Existen muchísimos tratamientos, no regalemos las mascotas, siempre consultemos porque hay muchos tratamientos que pueden mejorar su calidad de vida y tener un paciente bien controlado. Mito para Juli, entonces, ¿las intolerancias tienen pruebas para diagnosticarse? Quisiéramos que la medicina las hubiera desarrollado, pero todavía no tenemos una prueba absolutamente confiable que nos permita decir usted es intolerante a todo esto. Es un diagnóstico más clínico, es un capítulo muy grande dentro de la gastroenterología. Tenemos intolerancias a la lactosa, al trigo, tenemos intolerancia a ciertos conservantes, a la histamina, a muchas cosas. Pero quiero decirles que en una gran mayoría se solucionan mejorando el movimiento del sistema digestivo, la sensibilidad y recuperando la microbiota intestinal, no con dietas restrictivas que terminan dejando a la gente en una situación terrible. ¿Quién de aquí le ha tocado hacer una dieta de esas donde le quitan a uno hasta las ganas de comer? Tiene que dejar los frijoles, las lentejas, los garbanzos, los blanquillos, los lácteos, el ajo, por ahí veo varias manos levantadas, la cebolla, el huevo, y la gente se vuelve muy temerosa y se les vuelve muy complicado comer, venir a este centro comercial y salir con la familia y de pronto parar a comerse su pizza favorita, su helado, se les vuelve muy difícil, al punto que algunas personas desarrollan un miedo a la comida que no es normal y que puede incluso derivar en un trastorno de conducta alimentaria. No como para evitar síntomas. Y eso es muy grave porque quedan comiendo un filete de pollo, una papa al vapor y una zanahoria. Y además les cae mal. Entonces recordemos que las dietas restrictivas muy pocas veces están indicadas. Si el público tiene preguntas, encantados de resolverlas. Por acá tenemos una pregunta. Primero quiero empezar con el doctor. Usted dijo que había diferencia entre la alergia y la intolerancia, ¿cierto? La alergia se puede, digamos, evitar con medicamento. La intolerancia no, o al contrario. Muy buena pregunta. Entonces, lamentablemente, en alergia alimentaria todavía estamos muy crudos en tratamientos y para resumir todo en palabras, no existe tratamiento para la alergia alimentaria diferente a la evitación del alimento. Entonces, en la alergia alimentaria es todo o nada. Alimento, paciente alérgico, restringe alimento 100%. Ok, cuando se refería a la leche, cuando hablaba de la lactosa, decía que por el azúcar era el problema, ¿cierto? Correcto. El doctor, mi dietista, me dijo
que la leche deslactosada es la que más tiene azúcar. Entonces, ¿cómo es ahí el cuento? Claro, aquí hay una diferencia entre un tipo de azúcar, que sería la lactosa, y todos los carbohidratos o resto de carbohidratos que trae la leche. La deslactosada no trae el azúcar de la lactosa como tal, entonces no generaría problemas en el paciente con intolerancia. Pero entonces crearía otros problemas como para los diabéticos o para las personas que tengan la glucosa alta, ¿cierto? Podría ser, cada caso se evalúa particularmente y tendría que estar acompañado de nutricionista, pero sí, la leche deslactosada trae carbohidrato como tal, sin tener lactosa. Muchas gracias. Habría que trabajar la cantidad. Bueno, muchas gracias, doctor. Con mucho Ahora gusto. quiero hacerle a usted, doctora, una pregunta. Nosotros siempre tenemos el problema del colon, que el colon está muy saturado de, pues, llamémoslo así, popó, que tenemos que limpiarnos, que cuando iniciamos una dieta tenemos que tener limpios los intestinos o el colon para que la dieta pueda ser efectiva. Entonces, la pregunta mía es, cuando a una persona le hacen una colonoscopia, le dan ciertos medicamentos para que evacúe y quede limpio, digamos, los intestinos. Yo he escuchado que hay maquinarias que le meten como un lavado para limpiarlos, existen maquinarias donde le limpian el colon para que no tenga problemas de colon. ¿Es aconsejable que cada persona se haga, digamos, cada año, cada 2 años, como la preparación para hacerse una colonoscopia, así no tenga una colonoscopia? Nuestro cuerpo no necesita limpiezas, ¿sí? No tienen que ir a pagar una limpieza ni de hígado, ni de riñón, porque Ni tenemos hacer dietas detox, ni nada de esas modas. tenemos riñones, tenemos hígado, tenemos pulmón que hacen detox. Ellos son los que eliminan las toxinas aquí. Ustedes están eliminando toxinas sin darse cuenta y el colon elimina en el popó los desechos, lo que supuestamente es tóxico que se va, ¿sí? Entonces yo no necesito hacerme limpieza, ni la limpieza de enero 2026 para empezar el año, ni la limpieza ni la purga. Ni el enema de café, ni el enema de no sé qué cosas, menos. Que para Aparte bajar que de acaba peso, con la microbiota, ¿no? exacto, o sea, es distinto cuando nosotros tenemos que hacer una limpieza para un procedimiento diagnóstico como la colonoscopia, que muy rara vez se indica de forma anual, se indica cada 5 a 10 años, incluso con unos intervalos muy largos. No la estamos indicando ni cada mes, ni cada luna llena, Ni que uno para ve empezar el publicaciones en TikTok, es que hay que hacerse una limpieza de colon con cada cambio de la luna. Entonces, realmente, si ustedes quieren ayudarle a su colon a limpiarse, tienen que tomar bastante agua, comer frutas y verduras, hacer ejercicio. Una fruta que algunos pueden ser alérgicos, el kiwi. El kiwi es una fruta que es un laxante natural. Entonces, ¿quieren un laxante natural? El kiwi. 2 kiwis al día y mañana se van a acordar de mí. Y esa es la limpieza que tu colon necesita, hacer muy bien popó. Pero la gente no hace popó en este momento. La gente muchas veces se baña y se va. En el trabajo a las 9 de la mañana les da ganas de hacer popó. ¿Y qué hacen? Aguantan porque les da pena. Yo para cerrar quiero preguntarle una cosa. Cuando usted hablaba de la microbiota que hay que cuidarla, ¿es aconsejable, por ejemplo, tomar cada mes la enterogermina, por ejemplo? Aquí tenemos a la experta número 1 en microbiota. Esta pregunta va para Julio. Muchas gracias por las respuestas. A ti. En periodos de vulnerabilidad, en diarreas agudas, cuando tienes que tomar antibióticos, si tienes que hacer un tratamiento, por ejemplo, como la bacteria Helicobacter pylori, en algunos casos de síndrome de intestino irritable o colon irritable, hay unas indicaciones. Pero como lo dije en el podcast anterior, quiero que les quede una idea clarísima. No va a haber medicamento ni suplemento que reemplace una mala alimentación. Si uno no come frutas, verduras, nueces, leguminosas como los frijoles y las lentejas, no crean que porque tienen 3 tarros en la casa, uno de vitaminas, otro de no sé, y 1000 suplementos, eso va a compensar una alimentación que no tiene fibra, que es el alimento de la microbiota. Yo hace poco tuve una alergia alimentaria porque pues tuve como reacción en el cuerpo y yo también sufro estreñimiento. Entonces
¿afecta como tal que uno no puede ir al baño cuando tiene una alergia? O sea, ¿eso puede hacer que se prolongue como tal la alergia? Mira, Microbiota y microbiota, alergias. Sí. Entonces, acá viene dos cosas muy importantes. Dice, hace unos días tuve una alergia alimentaria. Recuerde, clave para la alergia, se tiene que reproducir. Siempre que te expongas a ese alimento, tienes por obligación que tener síntomas. Si ya comiste una vez más ese alimento y no tuviste síntomas, lo que tuviste no fue una alergia. Lo que pasa es que muchas veces le damos a cualquier brote en piel o ronchas o cualquier lesión en piel el nombre o denominación de alergia y muchas veces no pasa esto. Segundo, la microbiota intestinal juega un papel fundamental en el desarrollo de inmunidad o de alergias y sí, tiene mucho que ver que el paciente tenga estreñimiento o no tenga una buena salud intestinal o una disbiosis en la microbiota para generar alergias. Entonces sí están relacionados directa e indirectamente. Y es que en el intestino vive el 70% del sistema de defensa. Todo lo importante está en el intestino. Todo lo importante. Doctora, y a mí me hicieron alguna vez una colonoscopia y me dijeron que tenía colon dolicosigmoide. ¿Eso qué significa? Nunca me explicaron. La colonoscopia no es un estudio que esté en la capacidad de diagnosticar eso. Realmente la colonoscopia es un estudio para ver la mucosa, como esta parte de adentro que tenemos en la boca, y para ver que esté sana, que no esté inflamada y que no hayan pólipos que son como lunares. A uno le puede parecer como gastroenterólogo haciendo una colonoscopia que el colon es más largo, que es lo que significa dolicocolon y puede ser cualquier parte del colon, el lado derecho, el transverso o el izquierdo. Pero realmente no es un estudio que permita deducir eso. Habría que hacer otro tipo de estudio, por ejemplo, como un colon por enema o un TAC abdominal para saberlo. Realmente que eso aporte mucha información, no siempre. Lo importante es que el colon largo, que es una variante anatómica, pueden haber personas aquí que tienen el colon largo, ¿sí? En algunas mujeres especialmente, es un factor de riesgo para estreñimiento de tránsito lento, es decir, pasan muchos días sin hacer popó. Pues ahí digamos que cobra relevancia. Por lo demás hay mucha gente que anda por la vida con un colon larguísimo y no tiene ningún problema. De hecho es un órgano bastante largo, hasta 8 metros puede medir. Mi pregunta es si de buenas a primeras se puede presentar intolerancia a los alimentos. Y el otro tema que me gustaría un poquito es lo de las emociones que afectan el estómago. Porque, por ejemplo, a mí la alegría la sufro en el estómago, la tristeza en el estómago. Gracias. La primera, las intolerancias alimentarias pueden aparecer en cualquier momento de la vida, pueden aparecer. Al igual que las alergias, que es otro de los mitos que siempre tenemos. Una alergia puede aparecer en cualquier momento de la vida. Por la forma como se preparó el alimento, por cómo estaba el sistema digestivo, porque tuviste un COVID y te dieron antibióticos y eso afectó la microbiota intestinal, porque tienes el duelo de una pérdida importante. Los duelos son relativos, yo puedo perder mi mascota y ser la pérdida más grande de toda mi vida. O por un cambio en la alimentación, ¿sí? Entonces hay muchas cosas, la menopausia que afecta tanto al sistema digestivo, lo puede poner muy lento o muy rápido, o puede generar mucho gas y muchas sensibilidades alimentarias. Y la otra pregunta, ¿me la recuerdas? ¿Por qué las emociones le generan los Ok. síntomas? El primer cerebro es el intestino, que es lo que están diciendo las investigaciones en animales muy chiquiticos, estas medusas del mar muy chiquiticas, su primer sistema nervioso está en el intestino y las neuronas de este sistema nervioso viajaron al cerebro a formar el segundo cerebro, ¿sí? Entonces, este primer cerebro, que es el sistema nervioso entérico, que es más grande, tiene más neuronas y más nervios que la médula espinal, es el primer sistema al que nos enfrentamos en todo en la vida, ¿sí? Todo lo trascendental, el miedo, la angustia, la rabia, el enamoramiento. Entonces, este le envía información al cerebro y va guardando información y este le puede dar órdenes al intestino, muévase más rápido, muévase más lento, cambie la microbiota intestinal y la microbiota también le puede hablar al cerebro. Y la microbiota participa en la producción del 90% de los neurotransmisores
que son sustancias que tienen que ver con el estado de ánimo, ¿sí? Estar triste, estar feliz, ansioso, con rabia. Entonces, es una pareja que está todo el tiempo hablando. Por ende, si mi sistema intestinal no anda bien, yo estoy propenso a tener ansiedad, depresión, cambios súbitos de estado de ánimo, cansancio, debilidad. Y también es en doble vía. Si yo estoy pasando por una situación de estrés severo, de ansiedad, de pérdida, eso puede influir en el sistema digestivo. Toma tu diarrea en la casa de Y la suegra. toma tu diarrea en la casa de la suegra, sí señor. Doctor, mi hijo a los 2 años le dimos como un queso o algo un suero en un restaurante, él presentó alergia. Después, digamos que le dije al pediatra y era solamente como con quesos o arepas rellenas de queso que le generaban alergia. Pues yo pensaba que él era alérgico al pelo del perro y del gato, pero no como tal, como que los toque y le dé alergia, sino donde él duerme el perro, él se acuesta e inmediatamente se le brota la cara, los ojos. Mi pregunta es, él tiene 4 años, ¿a qué edad yo puedo determinar o hacerle un examen para saber exactamente a qué él es alérgico? Súper buena pregunta. Ese es uno de los mitos más frecuentes porque no sé quién determinó una edad para hacer pruebas de alergia. Las pruebas de alergia se pueden hacer siempre que el paciente tenga síntomas, ¿ok? Entonces yo tengo pacientes de 4 meses que me hacen una alergia a, por ejemplo, proteínas de leche de la vaca y yo puedo hacer una prueba. En tu caso sería igual. La parte respiratoria, que sería la alergia al perrito, por ejemplo, también se puede hacer una prueba de alergias en cualquier momento y determinar si el paciente es alérgico. Doctora, una pregunta. Un familiar lo operaron del colon y le cortaron parte del colon. A raíz de eso, cualquier comida lo inflama. O sea, él siempre tiene su estómago inflamado. O sea, ¿cómo se puede ayudar a esa persona como para disminuir esa inflamación? Eso tiene muchas causas, eso sí. Ahorita mismo estoy pensando qué parte del colon le quitaron, porque a veces se trastorna el movimiento o se quita una parte del colon derecho y queda conectado el colon con el intestino delgado. Se produce una situación que se llama sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado. Entonces, las bacterias que están en el colon, que es donde más tenemos el 90% de la microbiota, entonces se trasladan al intestino delgado y el intestino delgado empieza a tener una flora intestinal parecida a la del colon y se producen estos síntomas. Entonces esta persona sí tiene que consultar porque hay que ver si es un SIBO, si es estreñimiento, si a veces también se da una situación de estrechez en la unión, en la conexión del intestino en la cirugía, y esto está generando problemas para evacuar, gas, distensión. Entonces sí valdría la pena que consultara. Inicialmente pues me imagino que tiene un coloproctólogo, un cirujano de colon y recto, y también puede consultar a un especialista en gastroenterología. Una pregunta, doctora. Ahora comentabas el tema de los carbohidratos, donde dijiste hay carbohidratos buenos y malos. No, yo no dije así. No, entonces lo entendí así, perdón. Bueno, no te preocupes. Sí, entonces, básicamente mi pregunta era esa. Yo dije, hasta donde sean los carbohidratos, ¿se necesitan en una dieta que sean de una manera controlada? ¿Cuándo pasan a ser buenos y cuándo dejan? O sea, lo digo porque es que estoy en una dieta. Ya. Lo entendí como por el lado de los FODMAP, ¿no? Ya, tal vez cuando hablé de los FODMAPs. Primero, Sí. esto de rotular la comida, buena, mala, veneno, basura, a mí no me gusta. ¿Sí? La comida es comida. La comida evoca, la comida nos une. Todos los momentos trascendentales de la vida suceden alrededor de la comida, ¿o no? El nacimiento, el bautizo, la boda, la primera comunión, incluso la muerte. ¿Qué sucede después de la muerte? Pues uno se reúne a tratar de comer, ¿sí? Claro, hay carbohidratos que digamos tienen más fibra, hablemoslo en esos términos, ¿sí? Son más saludables. Y la doctora Romina lo estuvo hablando porque tienen almidones resistentes, tienen polifenoles, entonces estamos hablando de papa, yuca, maíz, ¿sí? Avena, quinoa, arracacha, las leguminosas, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, ¿ya?
Cuando yo hablé de los FODMAPs, dije que son unos carbohidratos que no se van a digerir en el intestino delgado y llegan al colon. Muchos de estos que acabo de decir, por ejemplo los frijoles, y no es que sean malos, es que hay gente que es más sensible a ellos. Entonces, siempre hay en un grupo de 3 personas que come frijoles, siempre hay uno que tiene un estómago de piedra, puede comer lo que sea, que no le pasa nada. ¿Quién es así? Aquí, levanten la mano los que comen el que llamamos estómago de gamín, ¿no? 2, hay uno que se infla un poquito, se tira un gas y se le pasa. Y hay una tercera persona que es la que queda mal, todo el día inflada, con dolor, puede que al día siguiente haga un episodio de diarrea. Ese tiene probablemente una intolerancia a los FODMAPs y hay que mirar cuál es la causa, y muchas veces es un colon irritable. Pero no siempre el alimento quiere decir que es el culpable. Los frijoles no son los culpables, hay que entender eso. Hay que conocer esa persona qué nivel de tolerancia tiene. No es lo mismo comerse una bandeja paisa que 2 cucharadas de frijol, ¿sí? Y 2, no es lo mismo comerse unos frijoles cuando tú vienes evacuando muy bien todos los días que cuando llevas 3 días sin hacer bien popó. ¿Quién es el culpable entonces? ¿Los frijoles o tu colon que no se está evacuando bien? Tu colon. Entonces, ahí hay unos conceptos de tolerancia, de cantidad, de cómo está el sistema digestivo preparado para lo que te vas a comer. Quisiera hacerle esta pregunta. Por ejemplo, cuando a una persona le declaran que tiene metaplasia intestinal, esa metaplasia se quita de repente, y si la persona, por ejemplo, tiene una gastritis erosiva, ¿qué sucede? Aclaremos el tema de la metaplasia, que ya esa es una pregunta bastante grande. La metaplasia intestinal es un cambio que se da en las células cuando ocurre una infección por Helicobacter pylori. Entonces, cuando el estómago se infecta de Helicobacter pylori, las células primero se inflaman, hacen inflamación, y después empiezan a esconderse del Helicobacter pylori y empiezan a parecerse a las células del intestino delgado o del colon. Esa es la metaplasia intestinal. La metaplasia intestinal tiene muchos apellidos: completa, incompleta, mixta. Lo importante para ti, que quiero que sepas, es que la metaplasia intestinal tiene tratamiento, tiene seguimiento y podemos prevenir, ¿sí? Y eso es lo que hacemos en gastroenterología, para que no se vaya a avanzar, digamos, porque podría avanzar a una lesión de riesgo. Pero esa palabra metaplasia intestinal, ahí donde tú me la dices, digamos que me falta el 90% de información. Yo necesito saber los apellidos de esa metaplasia para ver exactamente qué necesitas. Para terminar, cuando uno tiene una metaplasia intestinal, tiene que comer frutas y verduras en cantidad, porque tienen antioxidantes que ayudan a que pueda en algunos casos desaparecer. No va a desaparecer en todos. Y lo otro que puede hacer que desaparezca es el tratamiento del Helicobacter pylori. Yo tengo un niño de 8 años, Última. nació prematuro y bueno, él sufre, bueno, hace popó a veces todos los días, día de por medio, pero es grandísimo, sufre hora y media tratando de hacer popó. Le formularon polietilenglicol, pero entonces ahora se llena de gases, le duele. Entonces digo, bueno, le doy papaya, le doy kiwi, no, le duele el estómago, le molesta. ¿Qué hago con el que le doy? O sea, ¿Hace cuánto empezó tratamiento? hace 6 meses. Entonces, esto de tape el baño no es normal. Bueno, puede ocurrir una vez en la vida que usted fue a un paseo de finca, llevaba 3 días sin hacer popó, hizo un popó muy grande y tapó el baño. Pero tener con frecuencia este popó grande, que cuando va a salir duele, eso se llama macroheces y es un signo de estreñimiento severo por el que hay que consultar. Yo soy gastroenteróloga de adultos, ¿sí? Pero voy a darte una opinión. A veces la dosis de polietilenglicol que se está utilizando no es la dosis que hay que utilizar, hay que subir la dosis o hay que cambiar de medicamento. Y a veces, cuando se inicia un tratamiento con polietilenglicol, hay que desimpactar el colon, porque a veces cuando se empieza el tratamiento el colon tiene mucho popó, entonces nunca logra como arrancar
en la dosis de mantenimiento el paciente. Y tercero, algunos niños ya tienen disinergia de piso pélvico, una dificultad del recto para moverse y del ano para relajarse y necesitan terapia en esa parte también que les ayude a volver a coordinar el piso pélvico. Les agradecemos muchísimo el entusiasmo. Todas las preguntas, gracias por su atención. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, recuerden @elalergólogo, @DRA Suárez Gastro, y no olviden que nuestro podcast Sin Fórmula Médica se emite todos los martes en YouTube a las 6 de la tarde. Tenemos un episodio nuevo donde los expertos van a hablar de temas muy taquilleros. Nutrición, y en palabras muy sencillas y muy fáciles de entender. Entonces, hormonas, todos invitados. sexualidad, tenemos urólogos, tenemos sexólogos, nutricionistas, tenemos odontóloga, tenemos muchos profesionales de la salud, pediatras también, que el ginecólogo, que les van a hablar a ustedes en términos muy sencillos. Gracias por seguirnos y por apoyarnos.